Bien. Bueno, continuamos entonces con la clase de teología sistemática. La semana pasada Josué estuvo dando la introducción, ¿sí? Y estuvo explicando un poco acerca de lo que era la antropología y por supuesto la antropología bíblica. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso en cuanto a conceptos. En el esquema de la clase lo que vamos a estar viendo es ese repaso, ¿no?, de la antropología y la antropología bíblica, un par de conceptos que es bueno que los tengamos en nuestra mente. En segundo lugar, vamos a estar viendo entonces lo que son palabras en los lenguajes originales que señalan o identifican al hombre, ¿sí? Al hombre como un individuo, al hombre como la humanidad en general, o al hombre identificando el sexo, ¿no?, de cada uno, hombre o mujer. Y en tercer lugar, vamos a entrar en un área bien interesante, que es la del creacionismo versus el evolucionismo, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿y por qué tenemos que saber todas estas cosas? Bueno, ya van a ver, ahí hay muchas implicancias, tanto el tema de las palabras originales como el tema del creacionismo y del evolucionismo. Nosotros no podemos negar que vivimos en un mundo, ¿verdad?, que está influenciado, y sobre todo hoy, ¿verdad?, hoy en día hay una influencia muy tremenda de filosofías y pensamientos que obviamente son contrarios a lo que las escrituras nos enseñan, contrario a lo que hemos aprendido y lo que estamos aprendiendo aquí de la palabra de Dios. Así que debemos tener, como dice una canción allí, uno de los himnos que me gusta, un firme cimiento, ¿verdad?, una firme base. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios. Nosotros como creyentes tenemos una regla de fe y práctica que son las escrituras. Nosotros nos conducimos según lo que la escritura dice. Y si hay algo que este mundo nos ofrece y la escritura dice lo contrario, nosotros debemos rechazar lo que el mundo dice y seguir lo que Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? Eso lo tenemos bien claro. Ok, entonces vamos a repasar algunos conceptos. El primer concepto que se hablaba era el de la antropología, ¿sí? Que como lo tenemos ahí, está como chiquitico. Después lo pongo más grande. Pero la antropología, ¿qué dice? Bueno, la antropología es el discurso o lo que se dice acerca del hombre, ¿sí? Y el hombre, ¿verdad?, ha tratado de entenderse a sí mismo sin Dios. Desde que Caín salió, ¿verdad?, de su familia, de ahí en adelante el hombre quiso entender, ¿verdad?, las cosas como él quiso. O incluso antes, cuando ya Adán y Eva fueron tentados a decir, bueno, no vamos a necesitar a Dios si tenemos el conocimiento del bien y del mal, ¿verdad? Ya desde ese momento el hombre quiso tratar de entenderse a sí mismo. Entonces, cuando te hablen de antropología, no te asustes, porque sencillamente lo que está tratando es ¿qué? Acerca del hombre, lo que se dice del hombre. Y la antropología bíblica es en la cual nosotros nos queremos enfocar. ¿Por qué? Porque si la antropología es el discurso acerca del hombre, entonces la antropología bíblica sería el discurso bíblico acerca del hombre, ¿verdad? O lo que Dios dice acerca del hombre. Entonces, en primer lugar tenemos ahí precisamente es a Dios, ¿sí? Y Él es el que realmente nos puede decir a nosotros quién es el hombre y cómo es el hombre. Porque ¿quién es Dios? Nuestro creador, ¿sí? Él tomó barro, ¿verdad? Tomó tierra, la formó, le hizo una formita y sopló aliento de vida en él. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, hizo un ser viviente, lo creó él. Así que él le dio todas las características físicas y espirituales que todo ser humano tiene, ¿sí? Nuestros ojos, boca, todo nuestro razonamiento y esa vida espiritual que no vemos dentro de nosotros, pero que nos conduce, ¿verdad? Nuestras emociones, deseos, sentimientos, toda la voluntad. Todas esas cosas las diseñó Dios. Entonces, ¿qué mejor que ir al diseñador y preguntarle quién es el hombre y cómo es? Él nos va a decir acerca de su creación, como lo veíamos o lo recordábamos, nos va a hablar acerca de esa pecaminosidad voluntaria. O sea, el hombre lo decidió, ¿sí? Sencillamente se le puso ahí sobre la mesa y él tenía dos opciones: o obedecer lo que ya Dios le había mandado, o sencillamente obedecer a la voz de la serpiente. Y en tercer lugar, también la antropología bíblica, recuerden, nos va a decir entonces que el hombre es el objeto de la gracia de Dios.
No son los animales, no son los árboles, ¿verdad? No es todo lo otro que está en la creación de Dios, sino que Dios en su gracia, ¿verdad?, ha seleccionado, escogido que sea el hombre, que sea el receptor de su gracia, ¿sí? Entonces, eso, digamos, son los puntos clave ahí en cuanto a la antropología bíblica. Luego de ese repaso, vamos entonces a entrar en esas palabras, en los lenguajes originales que señalan al hombre como humanidad, individuo, hombre o mujer. Y si ustedes recuerdan, la Biblia fue escrita, ¿verdad?, en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el griego. Las palabras que vamos a estar viendo el día de hoy son algunas del hebreo y algunas en el griego, que son, digamos, las palabras que más se repiten y se utilizan en estos dos testamentos para identificar al hombre o para señalar algo específico respecto al hombre o de la humanidad. ¿Okay? Y para ello, bueno, como ustedes vieron ahí, tenemos una bibliografía con la cual se desarrolló todo esto, y hay una teología bíblica allí que desarrolló el doctor Semek, que habla acerca de los significados de estas palabras, ¿sí?, de estos términos en las escrituras que identifican al hombre. Entonces vamos a empezar primero con el idioma hebreo. Vamos a ver qué palabras tenemos allí en el idioma hebreo que se usan para identificar al hombre. La primera que vamos a ver es la palabra Adam. Esa palabra Adam, ustedes pueden buscar ahí en sus Biblias, en Génesis. Vamos a estar ahí moviéndonos un poquito de un lado a otro ahí en la Biblia. Pero en Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y esta palabra Adam tiene su raíz en la palabra Adamá, que significa tierra, ¿sí? Entonces ahí está la relación, ¿sí? De hecho, si uno lo leyese en el hebreo, probablemente parecería como un medio trabalengua, ¿no? Porque podría decirse así: entonces Jehová Dios formó al Adán del polvo de la Adama. ¿No? Entonces ahí veríamos la relación. Entonces, esta palabra viene de esa raíz, esa palabra significa tierra, suelo, terreno, campo, superficie cultivable. Entonces, en definitiva, ¿qué hizo Dios? En esa narrativa que está dando Moisés acerca de la creación, ¿cómo hizo Dios al hombre? Literalmente agarró tierra, ¿sí?, del suelo, lo formó y le dio el aliento de vida. De hecho, algo interesante, ese concepto de Adán, o de esa palabra Adama, el concepto es de rojez o un color rojo-café. Podríamos decir que había tierra como la de Paraguay, ahí en Edén. Mira. Sí, habla de ese término, me pareció muy, muy interesante. E incluso este mismo término se ve igual o lo usa el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, en el capítulo 15, versículo 47, hablando acerca de eso, que el hombre es terrenal, ¿sí? Pero hay otro hombre que es celestial, y estoy hablando de Cristo. Él es el celestial, nosotros somos los terrenales. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Entonces esta palabra Adama tiene que ver con eso. Se usa precisamente para mencionar al primer hombre sobre la tierra, ¿sí? Ahí mismo en ese versículo. Se usa también para mencionar a la humanidad general. O sea, ok, este concepto, ¿verdad?, o esta palabra, Adán, me sirve, o se usó en las escrituras, mejor dicho, para identificar al hombre de manera individual, pero también de manera general. En Génesis capítulo 7, versículo 21, ese versículo está metido dentro de la historia de lo que fue el diluvio, ¿sí? Si ustedes lo buscan ahí un poquito más adelante, el que lo consiga rápidamente lo puede leer ahí en voz alta. ¿Qué le pasó ahí al hombre? O a la humanidad. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Lo tenés, Juli? Dale, 7:21. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Y todo hombre. ¿A quién se está refiriendo ahí?
toda la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando hubo el diluvio, no solamente el diluvio fue en Norteamérica o en Sudamérica, no, fue en toda la tierra. Y todo hombre, es decir, toda la humanidad, hombres y mujeres, murieron en ese tiempo, ¿sí? Todos, menos, evidentemente, los que estaban dentro del arca. Pero toda la humanidad murió. Entonces, es la misma palabra que se usa Adán ahí en el original. Entonces ustedes van a ver, ok, porque puede ser que te digan, pero ahí dice que murió todo hombre y las mujeres. Viste que hay gente que es necia, ¿no? Y es porque son necios, porque creen que no hay Dios. Y le buscan la vuelta, ¿verdad?, para molestar. Pero nosotros al estudiar las escrituras estamos tranquilos. La palabra de Dios se va a defender sola. Decía Charles Spurgeon que la palabra de Dios es como un león, ¿sí? Nosotros no necesitamos defenderla, ella se defiende por sí solita. Así que vemos ahí entonces que se está refiriendo a la humanidad. También sirve esta palabra, o se usa en la escritura, para mencionar a los hombres como los que llevan la imagen de Dios de manera individual. Eso lo podemos ver ahí nosotros en Génesis capítulo 1, ¿sí? Vamos ahí atrás. Versículo 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? Hagamos al Adán a nuestra imagen, ¿sí? Entonces, bueno, como se sirve para mencionar como el portador, ¿no?, de la imagen de Dios. Y también esta palabra se usa para enfatizar las limitaciones del hombre como criatura, su debilidad o vida finita, su estado caído, como lo podemos ver en alguno de esos versículos. Vamos a buscar ahí Números capítulo 23, versículo 19. El primero que lo consiga lo puede leer. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. Entonces fíjate, ahí se usa la palabra Adán y está haciendo precisamente un contraste. O sea, Dios dice, no es hombre para que haga tal cosa, como mentir, ¿verdad? O como para arrepentirse. Entonces, en definitiva, nosotros los hombres somos así, somos criaturas, ¿verdad? Somos creados por Dios, somos débiles, somos finitos y tenemos un estado caído, ¿sí? Dios no miente, nosotros sí, ¿verdad? Entonces, eso es bien claro ahí. Lo podemos ver también en otros versículos y les recomiendo que lo puedan leer en casa y lo puedan observar eso. También tenemos esta otra palabra, ¿sí?, que se usa también para identificar al hombre dentro de las escrituras en el hebreo, y es la palabra ish, ¿sí? Ish. Dice que casi nunca se utiliza de una forma genérica, ¿no? Es decir, para mencionar tal vez a toda la humanidad, sino que se va a enfocar en el individuo, sobre todo en el sexo masculino, en el varón, en el hombre como varón, ¿no? Entonces, nosotros lo podemos ver eso en Génesis capítulo 4, versículo 23, donde él dice, y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Esa palabra varón, cuando dice ahí que un ish, sería que un ish mataré por mi herida. Entonces fíjate que ya ahí no se usa el mismo término Adán. ¿Qué diferencia hay con nuestro idioma? Bueno, nosotros le decimos hombre al hombre. Se usaba generalmente también hombre para generalizar, ¿no? Hablar de toda la humanidad, pero surgió esta palabra humanidad, ¿sí? Entonces, bueno, se usa también como para que la gente pueda entender, porque a veces es como que puede ser confuso. Pero en este caso, bueno, en los idiomas va ocurriendo ese tipo de cosas, y ahí lo vemos. Se utiliza esta palabra ish para identificar al hombre como varón, ¿sí?, como un solo individuo. De hecho, se utilizó en un nombre de uno de los hijos de Saúl para identificar a Isboset.
Y otros usos fundamentales que tiene esta palabra ish son para referirse al hombre como un varón individual, como un esposo, ¿sí? O como cada uno. La tercera palabra en el hebreo que tenemos nosotros ahí en nuestro apunte es la palabra isha. ¿Sí? Isha. ¿A quién se referirá? Todo ish tiene su isha, ¿verdad? Su otra mitad. Muy bien. Sí, bueno, se refiere precisamente a la mujer, ¿no? En algunos textos incluso para referirse a la esposa, o este concepto hembra, ¿sí? Que bueno, con todo este movimiento del feminismo y esas cosas no les gusta. ¿Por qué? Porque está muy relacionado al hombre. Entonces como que estamos como muy pegadas al hombre. Lo siento, salieron del costado. No podemos hacer nada. Dios lo diseñó así y no es algo que sea ofensivo para nada. O sea, al contrario. Dios vio que el hombre estaba solo y que necesitaba ayuda y creó un ser muy especial, ¿no? Que son las mujeres, que acompañan al hombre para hacer lo que Dios le ha mandado a hacer, ¿no? Y por eso es que la humanidad existe, por eso es que existimos todos nosotros, ¿sí? Porque hubo un hombre y una mujer, ¿no? que se unieron. Martín Lutero precisamente creía que Isha se derivaba de Ish, ¿sí? Y él tradujo esta palabra Isha en la palabra alemana Manin, que significa un hombre hembra, ¿no? Al hacer una traducción literal. Entonces, obvio, no tenía tal vez el pensamiento que hay hoy en día. Ver ese concepto hoy diríamos, eso está raro. Pero bueno, en el tiempo de Lutero, seguramente había personas con este tipo de pensamiento, ¿verdad? Y creencia. Pero él lo que estaba diciendo era eso, o sea, que este es un ser, por así decirlo, en la parte de hombre, un ser, un individuo, mujer. ¿Sí? Sí, ayúdame un poquito a Lutero. Ok. Bueno, igual, lean los pasajes. Es lindo poderlo estudiar ahí con tiempo. Vamos bien. La cuarta palabra es la palabra enos o enosh. Y esta palabra, dice, parece enfatizar la debilidad y vida finita del hombre y posición humilde delante del Todopoderoso. Semek explica que esta raíz tiene el sentido de ser débil o ser amigable, social, ser suave, delicado, y por lo tanto podría referirse muy generalmente a portadores de la imagen femenina. ¿Sí? Portadores de la imagen femenina. Este sentido del ser humano débil, finito, mortal, pasajero y limitado predomina en Job y en los Salmos. Vamos a ver, yo creo que los había copiado aquí. Sí, por ejemplo, a ver, ¿lo tengo aquí? No lo voy a mostrar. En el Salmo 90, versículos 2 al 3, existe un contraste entre el Creador poderoso y eterno en el versículo 2 y el hombre humilde y pasajero en el versículo 3. ¿Quién puede buscar ese salmo ahí? Salmo 90. Salmo 90, versículo 2 y 3. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Bien. Vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertidos hijos de los hombres. Exactamente. Entonces, bueno, ahí vemos la distinción, ciertamente. Bueno, Dios, creador todopoderoso, y el hombre, bueno, es quebrantado por Dios. ¿Sí? Entonces eso nos muestra que delante de Dios, bueno, somos inferiores a Él, debemos ser humildes delante de Dios porque, bueno, Él es el creador, Él es el Señor. Sí, entonces ahí se ve como hijos de hombre, se usa justamente la palabra enos. En el Salmo 103, versículos 15 y 16, dice, como la hierba o la flor del campo, cuando pasa el viento, él perece y su lugar no lo conoce más. Ese él es enos.
¿Se está refiriendo a quién? Al hombre, ¿verdad? Como un ser débil, ¿sí? Como un ser débil. En el Salmo 144, del 3 al 4, también dice así: Señor, ¿qué es el hombre? Y podrías decir, o raza humana, humanidad, o Adán, para que tú lo tengas en cuenta, o el hijo de hombre. Ahí entra, Enos. Entonces fíjate, en el mismo versículo puedes tener todos estos conceptos, ¿no? La humanidad, pero después el hombre de forma individual como ese ser débil. Para que pienses en él. El hombre es semejante a un soplo o respiración. Sus días son como una sombra que pasa. Qué débil que somos. ¿Sí? Somos como una simple respiración. Cortito. No duramos mucho. Así que bueno, aprovechemos el tiempo para agradar a nuestro Dios. Bien, continuamos allí con otra palabra. Es la palabra Heber. Esta representa a la humanidad en su nivel más competente y capaz. No solamente fuimos hechos débiles, ¿verdad? Al compararnos con Dios, somos limitados, y eso es importante saberlo porque, bueno, cada uno nos ponemos conscientemente en el lugar que nos corresponde. Dios es eterno, es todopoderoso, nosotros no tenemos toda esa capacidad y en este mundo nunca la vamos a tener. Y otra cosa es, bueno, pero sí me ha dado capacidades, o sea, no me ha hecho un ser inútil, no, para nada. Dios no quiere eso, ¿verdad? Dios nos creó desde el principio para trabajar, para esforzarnos. Entonces, Heber representa a la humanidad en su nivel más competente y capaz. La fuerza de la raíz es hablando de superior o fuerte. Busquen ahí el Salmo 127, versículo 5. Y lo vamos a ver ahí. Salmos. Bienaventurado el hombre que no se aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Exactamente. ¿Qué es una aljaba? ¿Quién sabe qué es una aljaba? Levante la manita. ¿Jugaron las flechitas? Muy bien. ¿Quién? Ajá, muy bien. Entonces, ¿qué persona o qué hombre tenía una aljaba? Un guerrero, un cazador. ¿Y qué representa eso? ¿Un guerrero cómo es? ¿Fuerte o débil? Fuerte, fuerte. Entonces la palabra Heber ahí está diciendo, hablando acerca de un guerrero, dice, bienaventurado el Heber, ¿verdad? Que llenó su aljaba de ellos, ¿verdad? El guerrero, este hombre fuerte, ¿no? Entonces, bueno, los padres tenemos que ser así. Hombres firmes, fuertes, dependientes de Dios para dirigir a nuestros hijos. No, importante eso. Bueno, también comúnmente se refiere al hombre como fuerza militar. Ahí en Job 38:3 dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Dios le está diciendo, es tremendo esto, Dios le está diciendo a Job, ponte ahí, afírmate con todo lo que tú sabes y con toda tu fuerza, pero yo te voy a hacer preguntas y me tienes que responder. Señor, qué difícil, ¿no? Pero qué importante ver eso. A veces uno pasa por estos pasajes y como lo lees, y dices, bueno, él estaba ahí. No, le está diciendo Dios, ponte enfrente a mí con toda tu fuerza para ver aquí quién es Dios. Si el hombre o Dios. Bueno, Dios, evidentemente. Y en el Salmo 88:4 también dice esto, dice, soy contado entre los que descienden a la fosa, he llegado a ser como hombre sin fuerza, y sin fuerza es una contradicción en sí mismo, y es algo así como que se le puede dar por muerto, ¿no? Entonces se utiliza también ahí esa palabra para representar esto que la Biblia quiere decir. Entonces, si se dan cuenta, en el hebreo se utilizan distintas palabras para identificar el hombre porque tiene un sentido particular en cada pasaje. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cada palabra de las Escrituras realmente ha sido inspirada por Dios. Ha guiado a estos hombres, desde Moisés, ¿verdad?, hasta Malaquías, a escribir cada palabra guiado por Dios porque tienen un significado muy importante. Y en cuanto a la antropología también. Estas palabras que están describiendo, entonces, en resumen, en el hebreo, bueno, que el hombre es un ser creado por Dios, que es un ser que
esa palabra se usa para identificar a toda la humanidad, es decir, que toda la humanidad está en la misma condición. No es que un hombre es distinto a otro con respecto a Dios, no. Todos, hombres y mujeres, con respecto a Dios, somos iguales. Tenemos el mismo valor para con Dios, ¿sí? Así que ninguno es superior a otro. Todos somos iguales. Otra cosa también que podemos ver ahí, bueno, el hombre es débil, ¿sí? O sea, como creación de Dios somos débiles, somos limitados. Así que en definitiva somos seres creados dependientes. ¿Dependientes de quién? De Dios. Le necesitamos para todo en nuestra vida, ¿sí? Para todo en nuestra vida. Y otra cosa que pudimos ver es que, bueno, aparte de eso, Dios también nos hizo con muchas capacidades, ¿sí? Con fuerza, por ejemplo, para hacer las tareas, los oficios. Eso se ve en el hebreo, en el griego no es diferente. En el griego también vamos a ver lo mismo, ¿sí? Y la palabra justamente que habla acerca de hombre es la palabra antropos, que es donde viene la palabra antropología, ¿verdad? Pues está refiriendo al hombre. Y dice, se correlaciona consistentemente con Adán, el del Antiguo Testamento, ¿ves? Y los usos genéricos predominan, es decir, los mismos usos que tenía Adán son los mismos usos que va a tener la palabra antropos. Es decir, que por ejemplo cuando hicieron la traducción de toda la escritura, ¿verdad? Del Antiguo Testamento al griego, donde estaba la palabra Adán, utilizaron la palabra antropos, ¿sí? Entonces ahí no cabe duda, y eso va a ayudar mucho, porque esa conexión del griego desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento nos va a dar claridad en cuanto a las interpretaciones o menciones del hombre que hace Jesús en sus evangelios, que hace los apóstoles, Pablo, Pedro, Juan, Judas, Santiago, ¿verdad? Cuando van escribiendo y se refieren al hombre, entonces tú dices, mira, esto es la misma palabra que se usó también en el Antiguo Testamento. Uno a veces lo ha visto, ¿verdad? Y estudiando y ve los diccionarios y dice, ¿cómo sabían que era eso? Claro, bueno, toda esta parte de gramática y eso es muy importante. E incluso para entender los conceptos acerca del hombre. Bueno, usado generalmente para referirse a un ser humano, hombre o mujer, sin hacer referencia a sexo o nacionalidad, porque lo está hablando de forma general. Y rara vez usado de manera contextual para referirse a un varón adulto o esposo. Y ahí están pasajes específicos donde se usa para hacer esta mención, ¿no? Utilizando a antropos. La otra palabra que se usa en el griego es la palabra aner, que está relacionada entonces con esta palabra ish, ¿sí? Del hebreo. Entonces vean cómo se van haciendo las conexiones. Se están utilizando las mismas palabras pero en idiomas distintos y se hacen los mismos énfasis. Entonces aner es para hacer el énfasis en cuanto a la masculinidad individual, para referirse al hombre. Usualmente se refiere a un varón adulto. Nosotros podemos ver pasajes como Mateo 14:21, 1 Corintios 11:3 o como esposo, Efesios 5:22, que estamos bastante familiarizados con este pasaje. Es esa palabra aner la que se utiliza ahí. Y la siguiente palabra en el griego, y fíjense, en el griego son menos, son 3 nada más. Es esta palabra giné, que se correlaciona o enfatiza la feminidad individual, ¿sí? Se refiere a la mujer, al Isha del Antiguo Testamento. Giné es la palabra para enfatizar a la feminidad o a la mujer. Usualmente se refiere a una mujer adulta, principalmente también a la esposa. Eso también lo vemos ahí en Efesios capítulo 5. Entonces, vemos eso. ¿Qué implicancias puede tener para nosotros el hecho de ver esto? Bueno, veamos un poquito, un resumen. Bueno, es importante entender los sentidos de las palabras usadas para distinguir al hombre, para una mejor comprensión de los pasajes bíblicos y la interpretación de los mismos. Claro que sí. Porque si no, es una leída a la pasada y todo me parece lo mismo. Pero cuando indagamos decimos, esto es otra cosa. Es interesante e importante ver cómo Dios define claramente la distinción entre un hombre y una mujer. Eso es muy importante, sobre todo en la época en la que estamos viviendo. Porque, ¿qué pasa? Eso no va a dar espacio para ninguna otra definición intermedia en la humanidad. No es que existe hombre, mujer y después ponen un montón de otras letras. No,
hombre o mujer. Dios los diseñó así, los creó así. Todo lo otro se lo inventó el hombre, ¿sí? En rebeldía y en oposición al Dios creador, ¿sí? Ahí está. Y tercero, permite colocar al hombre en su lugar correcto delante de Dios, ¿verdad? Dios es un ser, el hombre es un ser creado con límites, pero también con capacidades, y esto está bien establecido para que la gloria sea solo de Dios. Aquí se acaba, ¿verdad?, la vanagloria. Cuando uno estudia estas palabras, te dice, oh, listo, el hombre aquí no tiene nada. La máxima gloria que vamos a alcanzar nosotros un día, perseverando y siendo fieles, es que el Señor diga, buen siervo fiel. Eso va a ser lo máximo, ¿sí? Pero la gloria es solo para Dios. Buenísimo. Ahora vamos a pasar a nuestro tercer punto. En su apunte dice, el origen del hombre como Dios lo determinó. Y va a hablar directamente de estos dos conceptos que en el mundo se manejan, ¿sí? Y que hay una lucha y una batalla en esto, pero por siglos, en cuanto a la evolución y la creación, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos indagar en esto, no solo quedarnos con lo que tenemos en la clase. Yo les invito a que ustedes puedan ver también en casita, a leer el apunte, repasar, revisar conceptos, investigar un poco más. Hay mucha información sobre esto y bueno, siempre siendo cuidadosos, obviamente, porque en esto el mundo ha querido opacar las escrituras y hacer que su punto de vista sea el verdadero, ¿no?, en cuanto a la evolución. Pero bueno, vamos a ver qué dice acerca de estos conceptos, ¿no? Veamos ahí el primero, evolucionismo. ¿A qué se refiere? Bueno, hay 3 tipos de evolucionismo. Yo no lo sabía. Yo pensé que era uno solo. Pero no, hay 3. Está el evolucionismo naturalista, que dice que jamás apela a lo sobrenatural. Es decir, Dios no existe. Dios no hizo nada. Todo pasó y surgió de la nada. Podríamos decir, por suerte. Cuando ustedes escuchen ese concepto por ahí, por suerte, es como que de la nada pasó esto. ¡Qué bueno! Oh, hay un ser, ¿verdad?, que es Dios Todopoderoso, que es soberano, que hace las cosas. Pero esto es lo que ellos creen, ¿no?, los naturalistas. Los deístas, hay unos que dicen, bueno, vamos a hacer un negocio. Dios lo comenzó, está bien. Pero después, arréglensela, nos dejó solos, se retiró del proceso. ¿Es eso cierto? Para nada, ¿verdad? Tercero, el teísta. Bueno, Dios lo comenzó y permanece en supervisión del proceso. Es decir, todavía Dios está transpirando con nosotros. ¿Es eso así? Muy bien, a ver, ¿qué piensan? Ahí medio que pegaron el frenazo. ¿Cómo será? ¿Qué piensan? A ver, vamos, participemos, aprovechemos. ¿En qué sentido sí podría Dios permanecer supervisando todas las cosas y en qué sentido no? Sí, en el sentido de que es el sustentador, o sea, el que hace que todo el ecosistema funcione, que saca el sol, que llueva, es Dios, pero a la vez no es que está creando cosas nuevas todo el tiempo, como que está sosteniendo lo ya creado. Claro. No, Y a ver, aquí con lo que acaba de decir Marina, ¿qué pasaje de la Escritura podrías utilizar para defender ese punto? En el principio Dios creó, en el principio creó Dios. Ok, muy bien. Te vas a ir a la creación, exactamente. ¿Por qué? Porque lo hizo, ¿verdad?, en 7 días. Y a eso también vamos a entrar. Vamos a entrar en esas discusiones de cuántos días fueron, todas las cosas. Interesante. Como les digo, siempre con mucho cuidado. Porque si no estamos firmes, nos vamos a desviar. Y no es la intención. Como iglesia lo que queremos es que estemos preparados, puestos en el firme cimiento. Por eso decía, bueno, ¿qué piensan? Bueno, pienso esto y con qué pasaje de la Biblia sustentamos estas cosas. Entonces, claro, lo sustentamos porque ya lo hemos estudiado, ¿sí? Pues también hay que tener cuidado con eso. Que un pasaje dice por allá y lo saco de contexto y también eso es un problema.
Así que, bien, buenísimo. Entonces, de esa manera sí, ¿no? Él mantiene sustentando sus cosas, pero no crea nada nuevo. Creo que hay otro pasaje también dice que él sustenta todas las cosas. En Hechos, cuando en la predicación de Pedro. De Pedro. Cuando va predicando y dice que sustenta todas las cosas. Él lo sostiene. De hecho, Pedro en su segunda carta dice que Dios, en el capítulo 2, tiene su creación como contenido. Es como una descripción de que, por así decirlo, figurativamente, sus manos están sosteniendo todo. El día que Él suelte sus manos de ahí, chau, se acabó todo. Porque todo va a ser un caos general, desde la partícula más chiquitita, es decir, los átomos más pequeñitos y todo lo demás. Y cuando eso pequeñito explota, se acabó todo. ¿Sí? Dios sostiene eso. ¿Sí? Ahora, estas son las posturas del evolucionismo, pero vamos a entrar entonces en las del creacionismo, ¿no? Aquí hay también bastante para ver. Nehemías capítulo 9, versículo 6 nos dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿No? ¿Qué definición acerca de Dios y cómo Él creó todas las cosas? Hechos capítulo 14, versículo 15, dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, tanto para todos los hombres en las Escrituras, desde Moisés hasta Juan, Dios creó todo. Él creó todas las cosas, ¿sí? Y Él las sostiene, ¿no? Él las vivifica, ¿sí? Su poder está ahí. Y vamos a ver. Tenemos un primer concepto ahí que dice creacionismo fiat, o fiat. Dice, habla de los actos o mandatos de Dios directamente, ¿no? El único que encaja con el contexto bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios mandó y fue hecho, ¿verdad? Y así fue. Él solamente pronunció las palabras y todo fue creado. Todo fue creado. Y ese es el que nosotros creemos. Ahora, también hay un creacionismo que se llama el creacionismo progresivo. Y uno dice, bueno, ¿y cómo entró eso ahí? Bueno, vamos a ver. El creacionismo progresivo habla de una serie de actos de nuevo o de comenzar otra vez, ampliamente separados, que enseñan que los días de la creación no son de 24 horas. Hay un problema ahí. Pero la idea es que ustedes también sepan que dentro de la misma línea del creacionismo también hay errores. Entonces, ¿qué tenemos que estar nosotros? Alerta. Cuidado con las cosas que leemos, ¿sí? Ellos dicen que no fueron 24 horas y esta teoría la levantó un hombre llamado Charles Hodge y un William Greenough, que ellos, por así decirlo, se casaron con esta teoría de la paleontología y los estudios de las rocas. Entonces vieron que las rocas, por estos estudios de carbono, tienen millones y millones y millones y millones de años, y dijeron, bueno, la única explicación a esto que la ciencia nos está mostrando es que esos días no son literales de 24 horas, sino que pudieron haber sido millones y millones de años cada uno de esos días. Pero la Biblia, como les dije, como dice Spurgeon, es un león, se defiende solita. Porque, ¿qué diría eso? Entonces eso diría, si yo creo esto, de que cada día fue más de 24 horas y fueron millones de años cada uno de estos días de creación, entonces Dios no es todopoderoso como se dice. Tuvo que transpirar un montón, ¿verdad? Durante millones y millones de años para que las cosas se crearan, y eso no es así. Y más adelante vamos a ver ahí la explicación. En los términos del hebreo está la respuesta. Y eso es
tremendo. La gramática nos va a ayudar ahí un montón. Ahora, después de eso, hay otro creacionismo, que es el creacionismo repentino, que dice lo siguiente. El proceso creativo de Génesis 1 ocurrió en 6 días literales de 24 horas y consecutivos, es decir, uno tras otro. Eso es lo que creemos a la luz de las Escrituras. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, ya lo vamos a ver. Hay verdades claves en cuanto a esto. Y esto lo tienen en su apunte, así que no se asusten. Ahí está todo. El primero, bueno, verdades claves, incluyendo la grandeza y el poder de Dios, se pierden cuando alguien abandona el sentido llano o claro de Génesis 1 y 2, que la tierra fue creada por Dios en 6 días literales. Ese sentido es el de la Escritura, es el del texto, o sea, está diciendo que en 24 horas se hizo. De hecho, vayamos ahí a Génesis, y así lo vemos de una manera bastante práctica. A ver, ¿quién no ha leído? Susana. Génesis capítulo 1, versículo 5. ¿Qué dice? Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ajá. Cuando dice, y fue la tarde y la mañana un día, ¿qué está queriendo decir el autor? Un día de 24 horas, ¿verdad? O sea, él está describiendo ahí las horas de luz. Mientras está ahí las horas, digamos, de luz que nosotros conocemos. Pero esto también va a incluir las de la noche, en definitiva. Entonces, ahí la palabra que se usa para día, lo vamos a ver aquí adelante, precisamente es la palabra, sería, no sé si, yom o yom, ¿sí? Pero esa palabra hebrea refiere, dice, al periodo de luz dentro del ciclo de 24 horas o el periodo entero de tanto las tinieblas como la luz. Es decir, un día completo, 24 horas, ¿sí? La tierra giró y en esas 24 horas de giro, él fue pintando todas esas cosas, ¿no? Imaginando. Hágase la luz y... ¿Sí? Un día lo vamos a ver, vamos a decirle, Señor, pónmelo ahí, vamos a ver cómo fue que, cómo lo hiciste. Ok, segundo, esta palabra yom, cuando se acompaña de un adjetivo numérico como tercero o cuarto, nunca se utiliza en un sentido figurado, ¿no? ¿Okay? Sino siempre es un periodo de 24 horas, es decir, un yom o el primer yom, bueno, el primer día, segundo yom, segundo día, ¿no? Y así. Tercer punto en cuanto a esto, bueno, los términos la tarde y la mañana en Génesis 1 nunca se utilizan figuradamente en el Antiguo Testamento. Siempre describen un día de 24 horas. Y vamos a ver algunos pasajes por ahí. A ver, ejemplo, busquen ahí Mateo capítulo 19, versículo 4. Mateo 19, 24. Sí. Otra vez os digo. 19, 4. 19, 4. Sí. Ajá, Carlito, te escuchamos. Él respondió, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Claro, fíjate que ahí, por ejemplo, Jesús es precisamente el que está hablando allí. Y Jesús se está refiriendo precisamente a lo que ellos entendían de las Escrituras, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí Jesús? Bueno, en el principio, ¿qué hizo Dios? Al hombre y a la mujer. ¿Sí? Entonces él se va a referir ahí a los textos del Antiguo Testamento sin ningún temor a que haya un error o a que haya un fallo o algo, ¿verdad? Esto en cuanto a que bueno, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se afirma y se confirma lo que el Antiguo Testamento dice. Este pasaje en cuanto, por ejemplo, a la creación del hombre y la mujer. Busca alguien que busque Romanos capítulo 5, versículo 12.
que no haya leído. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ujú. ¿A qué hombre se está refiriendo? A Adán. ¿Y cómo sabían ellos de la existencia de Adán? Tenían el Antiguo Testamento, tenían los escritos de Moisés, entonces que son el Génesis, todo, entonces ellos todo apelaban a estas cosas. Nosotros no tenemos que hacerlo diferente, nosotros tenemos que apelar también a las escrituras de la misma forma, ¿sí? Porque es la palabra de Dios. Y ahí tienen otros pasajes más como para chequear esto, ¿no? De cómo ellos hacían referencia al Antiguo Testamento para sustentar la verdad por medio de la palabra. Bueno, el día de reposo no tiene sentido sin los 6 días literales de 24 horas de la creación. ¿Sí? En Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, dice Moisés, o le dice Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque, versículo 11, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, si Dios mandó esto a su pueblo en aquella época, ellos tenían que trabajar 1000 años, y en el año 7000 es que tenían descanso. No tendría sentido, ¿verdad? No, Él estableció esto, así como Él creó literalmente en 7 días, en 6 días de 24 horas, todas las cosas, y en el 7º, ¿verdad? Disfrutó y contempló su creación. A eso se refiere ese reposo. Entonces, por eso Él le establece esto al hombre. Y de hecho lo hacemos, ¿no? La humanidad en general se conduce así. Hay unos que trabajan distintos horarios y distintas cosas, pero lo general que es, bueno, que trabajan de lunes a sábado o de lunes a viernes y después tienen días de descanso. Bien, después aquí, dentro de lo que es el creacionismo y todas estas cosas, también hay algo importante. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo totalmente diferente a todo lo demás que creó. ¿Por qué? Bueno, porque hay un concepto que tenemos ahí, que se llama el imago Dei. ¿Qué es eso? El imago Dei es el término hebreo para imagen es sombra. El hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí? Ese hecho es contra la evolución. Empezando por ahí. ¿Por qué es contra la evolución? Bueno, los seres humanos no podían haber evolucionado a la imagen de Dios. Es decir, bueno, empezó como un gusanito, ¿verdad? Y creció para parecerse a Dios. ¿No? Y empezó por un lagarto, el mono, la cosa. Todo lo que nos ponen en los dibujitos, así que cuidado con los chiquitos, Mateo, Cami, David. No crean esas cosas. Liz, que también la tengo por aquí. No crean esas cosas. Muy bien. No pudieron haber evolucionado para hacerse a la imagen de Dios, sino que sencillamente ya Dios los creó así, con esa imagen, con ese valor intrínseco, por así decirlo. Son así, en esencia, hechos a imagen de Dios. Génesis capítulo 5, versículo 1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Ahí vuelve otra vez Moisés a enfatizar ese punto, ¿no? O sea, Israel en medio de ese desierto, ¿verdad? Diciendo, bueno, ¿y quién es este Dios que nos sacó de Egipto? Moisés le está diciendo, el Dios que te sacó de Egipto es el Dios que creó todas las cosas y te hizo a su imagen y semejanza. Ese es Dios. Muy bien, ¿no? La intención de Dios por su palabra es darse a conocer y que el hombre le conozca como es.
Entonces dice pues el otro punto, la redención incluso es contra la evolución. Uno de los temas, ¿verdad?, importantísimos de las Escrituras es la redención, ¿verdad? El hecho de que Cristo pagó un precio para librarnos de la esclavitud del pecado. Y esto es así porque dice, Dios envió a su Hijo para redimir a la humanidad, no las multitudes de otras formas de vida. Él no vino a salvar a los animales, a los árboles, ¿verdad? Nada de eso. Incluso todo eso lo va a destruir. Pero vino a salvar a la humanidad, hombres y mujeres, ¿verdad? Para que vuelvan a estar en esa relación que Él había creado en el comienzo antes del pecado. ¿Sí? Entonces la redención, bueno, es en contra de la evolución. Jesús afirmó que el hombre fue una parte de la creación del principio y no un desarrollo subsiguiente. Lo vimos ahí en el pasaje de Mateo, donde él dijo, bueno, en el principio Él los creó hombre y mujer. Y no dijo, no, en el principio Él hizo una... No, hombre y mujer, listo. Sin darle mucha vuelta. Marcos capítulo 10, versículo 6, lo pueden ver, dice, pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. No cabe duda. Jeremías capítulo 32, versículo 17 también nos dice, ah, Señor Dios, he aquí, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Salmos capítulo 19, versículo 1 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión, ¿no?, el firmamento, en la Reina Valera, anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Entonces los evolucionistas aquí con esto, bueno, pero se caen. O sea, la Escritura misma se encarga de darnos claridad, de darnos luz en cuanto a quién es Dios, quiénes somos nosotros, ¿no? El hombre, la mujer, y qué propósito tenemos en esta vida. Conclusiones a las que podemos llegar, bueno, razones bíblicas y teológicas para días literales en cuanto a lo que estábamos viendo de los días. Bueno, hay un lenguaje claro y narrativo. El texto de lo que es el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, son libros, ¿verdad?, donde se ve esa narrativa histórica de parte de Moisés. Moisés está contando hechos, ¿sí? O sea, él no está contándonos un cuento, algo ficticio o fantasioso. Él está narrando son hechos. Y todas estas cosas se las ha dado Dios. El mandamiento del sábado, bueno, se basa en una semana literal. Ellos eran 6 días y el séptimo tenían que descansar, así que eso tenemos que tenerlo claro allí. Dios Todopoderoso no necesita millones de años, ¿sí? Extender el proceso debilita la majestad de su poder creador inmediato. Él habló y se hizo, ya está, no tenemos que tener duda de eso. La muerte y el pecado entran después de Adán, ¿no? Romanos capítulo 5, versículo 12. Si hubiera millones de años de evolución y muerte antes de Adán, se contradiría la enseñanza bíblica. Habría una contradicción ahí, porque tú dices, bueno, si cuando te cuentan de la evolución, ¿verdad?, van creciendo y entonces este muere, pero entonces este agarra las características del otro y aprendió y entonces mejor. A eso se refiere la evolución. Entonces estamos mal. Porque la muerte entró recién cuando el pecado entró y ya estaban Adán y Eva. Así que no hay lugar para la evolución. Coherencia interna, ¿no?, en cuanto a la Escritura. Bueno, Génesis 1 conecta con genealogías, con Éxodo, con Salmos y con el Nuevo Testamento de manera literal. Entonces tú ves toda una historicidad, ¿verdad?, en toda la Escritura que no cabe duda que Dios lo creó. ¿Qué aplicaciones prácticas podemos tener en cuanto a todo esto que hemos visto hoy? Es importante que veamos, bueno, ¿de qué me sirve? Bueno, confianza en la palabra. Creer en días literales nos enseña a confiar en la claridad y autoridad de las Escrituras. Ahí lo dice, así es. Dios es creador y Señor. Sí, Él creó todo en 6 días. Toda la creación le pertenece, incluida nuestra vida. Así que bueno, Él creó todo, mira qué bonito, pero yo estoy como aparte, no, ya va, me creó a mí también, ¿sí? En el vientre de nuestras madres
Él ahí obró en nosotros para hacernos. La semana laboral y el descanso, nuestra rutina de 6 días de trabajo y un día de reposo tiene fundamento en la creación. Así que, no, que voy a trabajar, uno quisiera trabajar menos, pero ese es el pecado, ¿verdad? La pereza y todas estas cosas. Pero no, o sea, seguimos el ejemplo que Dios nos dio ahí. Bueno, el trabajo 6 días, bueno, seamos esforzados 6 días y en ese séptimo día, bueno, contemplemos, ¿no?, al Señor. Y bueno, Cristo como creador y redentor. En Colosenses 1, el 16 al 17 habla de esto. Aquel que creó en 6 días es el mismo que sostiene y redime. Dice ahí que por Él, por medio de Él, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, ahí terminamos entonces con nuestra clase. Bien, terminamos con tiempo. Vamos a hacer algo aquí interesante. Bueno, para lo que entiendo que tienen que seguir haciendo ahora es seguir leyendo el apunte. Después se va a ir ahondando más en estos temas del creacionismo en la próxima clase, porque hay otras teorías más. Entonces, uno dice, pero tantas cosas teóricas, bueno, son importantes, como vimos ahí, o sea, hay aplicaciones prácticas en nosotros. Hay cosas que se afirman y se afianzan en nosotros de la palabra de Dios para todo lo que vemos a nuestro alrededor, todos los ataques que hay aquí en este mundo hoy en día. Y también, bueno, para detectar el error. Sí, eso es importante.